Número 8 sería la parte 2, la continuación de la arquitectura románica. Eh, Siempre me gusta colocar en las portadas algo muy representativo, ¿verdad? Estas serían las torres de Santiago de Compostela en Galicia, que sería el punto final de este recorrido del cual vamos a hablar el día de hoy. También me gusta ubicarles en tiempo. Seguimos en el periodo del siglo X, el siglo XII, donde ya en el siglo XII hay una contaminación, por así decirlo, que tiende ya hacia el arte gótico, que va a ser nuestro camino final como en el trayecto de Santiago de Compostela, ¿verdad? Todo este semestre nos dedicamos a las manifestaciones religiosas, ya sean cristianas, católicas, eh, y al arte islámico también. Entonces pasamos por toda esta línea, nos encontramos todavía en este punto que vamos a seguir compartiendo en este día. Bueno, entonces habíamos hablado de los canteros de volantes, eh, que eran las compañías o los gremios de picapedreros que iban de una localidad a otra y que tenían muchísimo trabajo, ¿verdad? Porque hubo una eclosión de templos, de quienes creaban grupos con una identidad propia en cuanto a las formas de labrar la piedra, ¿verdad? De sillerías, y eran los contratados, por así decirlo, en misiones, y quienes recuerdan que dejaban su impronta en los símbolos ocultos muchas veces en las piedras, ya que por lo general esta arquitectura era anónima, ¿verdad? Pero quien ya desde la antigüedad quería dejar su identidad en cuanto a su labor, en cuanto a su trabajo. Entonces, estos canteros de volantes, estos gremios, contribuyeron también a la difusión del arte románico con ciertos delineamientos que se van repitiendo a lo largo de las áreas afectadas, ¿verdad? También otro punto crucial para la difusión del románico es la acción de las peregrinaciones, y vamos a ver cómo surge estas peregrinaciones y el porqué, ¿verdad? Y las bases difundidas, como hablamos, para la creación de monasterios, que fue la orden benedictina de Cluny, ¿verdad? Que va a dar los cánones o las formas o las directrices para implantarse en el territorio, para que la obra sea dedicada al Dios, ¿verdad? Con una visión teocéntrica por excelencia. Pero el conocimiento que hoy tenemos de la arquitectura románica se basa en residuos, en gloriosos residuos. ¿Por qué decimos esto? Porque es una arquitectura que fue sufriendo transformaciones en el tiempo, y si bien hay iglesias, catedrales, ¿verdad?, que conservan el, la génesis, o sea, el purismo de este arte románico, la mayoría ya fueron intervenidos y hay un paso del tiempo donde se pueden notar los aportes en el tiempo. Entonces, por ejemplo, una iglesia o una catedral o un monasterio románico se va transformando de acuerdo a los requerimientos y a los gustos de la época también. Bueno, vamos a empezar viendo un video. Estamos en la vía entre muros. Vamos a hablar del monasterio, que también va surgiendo en ese camino en búsqueda, que sería el camino de la búsqueda de la tierra sin mal prácticamente, que en Paraguay se da con los jesuitas, ¿verdad? Que arman una revolución en el territorio, no solamente en cuanto a la arquitectura, sino también en cuanto a los modos de vida, ¿verdad? Entonces, haciendo un poco un paralelismo de lo que, si bien se da en otra época, es básicamente lo que ocurre aquí con producto de la contrarreforma. Entonces, también hay
una visión teocéntrica en ese corte en Paraguay. Entonces lo que pasa aquí es que en el románico se va haciendo una cantidad tal de monasterios, de abadías, de conventos, eh, de catedrales, de ermitas, entonces que tiene una importancia, ya que se implanta un camino procesional, ¿verdad? Que es el denominado Camino de Santiago Compostela, que incluso también tiene su ramificación no solamente en España, sino también en Francia. Entonces creí oportuno seguir compartiendo, ¿verdad? Tipologías de templos en Francia, que va a ser el espacio, por así decirlo, más elitista o más puro, o dicen los textos que fue una arquitectura románica que supera a la de los demás regiones, ¿verdad? A las demás regiones, a España inclusive, ¿verdad? Entonces vamos a ver un pequeño video de manera a cambiar el tono de la voz también y la dinámica de la clase. Y vamos a hablar del monasterio, que es uno de los fenómenos de mayor importancia, donde se da la vida entre muros, donde la orden benedictina es muy importante para dictar las directrices no solamente de la implantación en la forma de hacer arquitectura y de los espacios, sino también en los modos de vida. Entonces, a partir de los siglos X-XI son centros de explotación agropecuaria, cuyas propiedades no dejan de crecer gracias a las donaciones de reyes, de nobles, quienes querían la salvación de sus almas, ¿verdad? Entonces, estar donando tierras para que se construyan este tipo de programas. Entonces es cuando aflora una gran cantidad de espacios dedicados a la religión y a la formación de los actores que van a seguir con esta teología, ¿verdad? Entonces, estos monasterios presentan una arquitectura específica en los que la naturaleza es el paisaje idóneo para encontrar la paz de Dios. Aparece el claustro, un espacio cuadrangular por lo general, que se abre al aire libre, y a su alrededor aparecen la biblioteca, la sala de los monjes, el refectorio, el comedor o comedor, la cocina. Y los monasterios poseen todo un sistema, ¿verdad?, de hospedaje, de enfermería, que es lo que vamos a visualizar. Entonces voy a compartir. Si salen de repente propaganda, es por el YouTube nada más. Vamos a... Creo que nos está abriendo el video. Ahí, vamos a ver. Esto es lo que de repente en el modo virtual sufrimos, ¿verdad? La tecnología, pero vamos a tratar de subsanar. Junto con la iglesia, la construcción más característica de la arquitectura románica fue el monasterio, símbolo del papel fundamental de las órdenes monásticas en la cultura de la época. Fueron los principales centros de cultura de la época feudal y desde ellos se difundieron la religiosidad y los elementos característicos del arte románico. En los monasterios, unas comunidades de monjes sometidos a una regla, a unas normas estrictas, se establecían en lugares apartados del mundo y se dedicaban a orar y trabajar, tal y como había establecido la regla monacal de San Benito desde el siglo VI. La renovación monástica impulsada desde el monasterio borgoñón de Cluny en el siglo X se tradujo en un enorme impulso del monacato por toda Europa y en la construcción de iglesias y monasterios. Estos monjes impulsaron el culto a las reliquias y fundaron monasterios e iglesias de peregrinación a lo largo de las grandes rutas, beneficiándose
de este movimiento de gente y de ideas, adquiriendo un gran poder por el favor de los nobles y de los reyes y recibiendo importantes donaciones a cambio de plegarias por la salvación de las almas. En gran medida, el auge constructivo de iglesias y monasterios, así como del propio estilo románico, se debió al poder de la orden cluniacense y a su riqueza, que les permitió sufragar estas enormes construcciones. El monasterio fue uno de los centros de poder de la Europa feudal, así como un centro económico y unidad de explotación autosuficiente, que debía poseer todo lo necesario para la vida de la comunidad y para la explotación de las tierras. También fue el núcleo fundamental de la cultura de este periodo. Desde Cluny se extendió un modelo de organización y de planificación monástica que se reflejó en el monasterio románico, tanto en su concepto general como unidad de explotación y de cultura, como también en su concepción arquitectónica. Para satisfacer sus necesidades, adoptaron una estructura heredada de la del plano del monasterio carolingio de Saint-Gall, que se extendió por todo Occidente. Rodeado por las tierras que le pertenecían, el monasterio consistía en un recinto amurallado con su puerta y portería que contenía en su interior las más variadas dependencias, tanto para las labores fundamentales de los clérigos, rezar y trabajar, como para la explotación de las tierras dependientes del monasterio, tratando de satisfacer todas sus necesidades. Los núcleos fundamentales y centros de toda la vida monástica eran la iglesia y el claustro. La iglesia adoptó el modelo de el gran monasterio de Cluny, con planta de cruz latina, varias naves, gran bóveda de cañón, absidiolos, cimborrio, torres, girola y triforio, y dio lugar al modelo de iglesia de peregrinación. A ella acudían los monjes a rezar varias veces al día, de acuerdo con lo establecido de la regla, y allí realizaban las diferentes celebraciones religiosas. La enorme iglesia de Cluny III tenía incluso un doble crucero y una enorme torre sobre el mismo. El claustro era el centro de la vida de la comunidad y donde los monjes paseaban y meditaban. Era un patio cuadrado con una fuente o pozo en el centro y unos jardines, con un claro simbolismo religioso alusivo al paraíso y al agua como elemento salvífico. Estaba rodeado por galerías cubiertas y abiertas al patio, con arcos de medio punto sostenidos por columnas habitualmente dobladas. Uno de sus lados daba a la iglesia a la que accedían los monjes directamente desde el mismo. Por su importancia para la vida monacal, el claustro se cuidaba mucho en su decoración escultórica, en machones y capiteles con motivos religiosos. En torno al claustro se disponían el resto de las dependencias principales del monasterio. La sala capitular era un espacio habitualmente cuadrado o rectangular donde se reunían los monjes dirigidos por el abad para leer capítulos de la regla y tratar sobre cuestiones de la comunidad. Solía tener un banco corrido alrededor y un asiento central para el abad. El refectorio era el lugar para comer en silencio, mientras otro monje solía leerles textos sagrados desde un púlpito. Normalmente tenían una planta rectangular. Junto a él solía estar adosada la cocina. El locutorio era el espacio en el que los monjes, que no podían hablar, podían reunirse ocasionalmente al final del día para mantener comunicación. Otras dependencias también se organizaban en torno al claustro, aunque en ocasiones en un segundo piso, como los dormitorios comunes y las celdas de los monjes, el scriptorium, en el que los monjes copiaban e iluminaban códices y otros manuscritos, normalmente en el piso alto para recibir buena iluminación, la biblioteca, en la que se conservaban esos manuscritos, o el calefactorium, habitación en la que poder calentarse. La casa del abad
solía encontrarse en un edificio exento. En áreas más alejadas de la zona de clausura se ubicaban el resto de las dependencias necesarias para la vida diaria y la explotación autosuficiente de las tierras del monasterio, como la enfermería, la farmacia, cuadras, almacenes, bodegas, talleres, letrinas, cementerio, molinos o dependencias para alojar a los sirvientes del monasterio. Otras dependencias estaban destinadas a la caridad y podían dedicarse a prestar ciertos servicios a la comunidad próxima al monasterio y a los peregrinos, tales como hospederías, enfermerías u hospitales. Entonces un video donde comenta que estos monasterios tenían, era prácticamente una ciudad interior, donde no solamente se rezaba y también se tenían descanso, las horas de trabajo, ¿verdad? Pero ya tuvo un precedente que fue el mapa, ¿verdad? Encontrado en el periodo carolingio, que sería el monasterio de San Gal. Entonces, donde toma un rol protagonista este claustro y la iglesia como elemento o programa principal, ¿verdad? Donde ya según los modelos establecidos en Cluny, básicamente lo que se transmuta o lo que se traslada son las inmensas proporciones de esta abadía madre, ¿verdad? Entonces, me gustaría compartir con ustedes alguna información del románico en Francia, ya que estas iglesias de peregrinación tienen sus ramificaciones y forman parte también del Camino de Santiago, y sería el románico refinado en supremacía con relación a las demás regiones, como habíamos mencionado, ¿verdad? Si bien en España hay una cantidad mucho mayor de hechos o de fenómenos arquitectónicos relacionados al románico, es en Francia donde le confieren la supremacía en cuanto a la forma de edificación y en cuanto a los aspectos conceptuales ligados al teocentrismo reinante en la época, ¿verdad? Entonces, es una región de los normandos, para quienes ya tenían sus formas de construir en ese espacio francés, ¿verdad? Donde ya crean un foco artístico de sumo interés y también poseen estas formas geométricas puras con escasa decoración primeramente. Vamos a hablar de ciertas iglesias y de ciertos componentes importantes. Me gustaría que visualicen esta cabecera, por así decirlo, ¿verdad? Este sería un transepto. Recuerden que en la unión de la nave central, que podía tener de ser de hasta 5 naves muchas veces, en la intercepción con este transepto, porque si bien habían planes centrales también, proliferaban o eran más utilizadas las plantas en cruz latina, como ya habíamos mencionado, como también alusivo a la simbología, ¿verdad? Que sería Cristo en la cruz. Entonces, en esta intercepción de la nave prácticamente principal y el transepto, surgía un cimborrio, ¿verdad? Que sería la torre como elemento principal, dominante también del espacio en la ciudad. Entonces surgían estos cimborrios o torres, por así decirlo, que también simbolizaban a la ascensión, a la unión, ¿verdad? De lo terrenal con lo celestial. Este tipo de cabeceras eran dominadas, cabecera benedictina, ¿verdad? Benedictina, perdón, donde aparecen estos ábsides
estas absidiolas, ¿verdad? Que son respuestas a lo que pasaba o a las creencias eh, en aquel entonces, ¿verdad? De querer profesar el rezo o la adoración a las reliquias. Entonces aparece una girola que ustedes pueden ver aquí por detrás del altar mayor con estas absidiolas adosadas y que van formando lo que se denomina la cabecera benedictina, que es Cluny la que va a transferir esta forma y que se da principalmente en las iglesias de peregrinación, que eran el producto del justamente de querer llegar hasta partes ya sea partes del cuerpo de un mártir o de un santo, o sus ropas, o sus pertenencias. Entonces era llegar a adorar esas reliquias para algún milagro o para alguna santificación, ¿verdad? Entonces, este, prácticamente este tipo de cabeceras y de impostación o de implantación se da en las iglesias de peregrinación que conforman el Camino de Santiago, ¿verdad? Que vamos a ver después la diagramación en un detalle. Entonces, esto se da, por ejemplo, en Francia, en Saint-Sernin-de-Toulouse, y que son elementos que van a ir en concordancia o que van a ir apareciendo nuevamente en varios hechos arquitectónicos que conforman este camino hasta llegar a Santiago de Compostela, que es tipo la llegada triunfal donde uno obtiene la Compostela, que vamos a ver también qué es. Muchas veces cuando uno tiene la oportunidad de ir a España, ¿verdad? Siempre la oferta turística también, porque conservar este camino no solamente eh, es algo religioso, ¿verdad? Sino también que es algo turístico, ¿verdad? Donde uno quiere ver esas permanencias románicas, ya sean puras o transformadas, pero que mantienen esa monumentalidad dedicada al Dios, ¿verdad? También quiere visualizar ese predominio de la masa sobre el vacío de acuerdo a una simbología o a un encierro, ¿verdad? Para poder profesar la religión o el sentir en aquel momento, ¿verdad? En altura los templos presentan 3 pisos, habíamos hablado de los cortes internos, las arquerías o arcos formeros que van conformando los laterales, buscando ese camino procesional al altar. Aparecen las tribunas o triforios, ¿verdad? Porque estas iglesias de peregrinación albergaban a una cantidad tal, inmensa, de peregrinos que iban llegando. Entonces estas iglesias también sufren transformaciones porque necesitan albergar a la mayor cantidad de personas, y muchas veces estas iglesias eran hoteles, ¿verdad? Hoteles de paso para estos peregrinos que tenían que ir transitando este camino hacia la purificación, hacia el dogma, ¿verdad? De querer encontrar las reliquias y profesar el, el rezo o la adoración, ¿verdad? Ya habíamos hablado de que son edificaciones compactas, de muro espeso. Aquí aparece el rol protagónico también del muro, ¿verdad? Donde la piedra es el elemento principal, ya que la utilización de la bóveda de cañón corrido con sus refuerzos estructurales son los protagonistas de estos espacios, donde la bóveda es sinónimo de que sean perdurables en el tiempo y también como una ofrenda a Dios, ¿verdad? Generalmente recuerdan al periodo carolingio, donde hablábamos del Bestwert, que aparecen estas torres incorporadas a las fachadas. También eso se traslada a esta arquitectura medieval. Entonces aparecen torres generalmente flanqueando
y dominando el territorio de la ciudad medieval. Y hablábamos también que en esa intercepción de esa nave y esos transeptos o brazos laterales aparecen los cimborrios o las torres, ¿verdad? Entonces, una arquitectura normanda que presenta homogeneidad y que por su grado de desarrollo y su elevación pronto evolucionó hacia el gótico, porque vamos transitando, ¿verdad?, hacia nuestra etapa final, que decantarían las próximas 3 clases, donde vamos a ver el sumum, ¿verdad?, de lo que es el arte cristiano, la búsqueda de esa ascensión al cielo, que sería el denominado arte gótico. Entonces, habíamos hablado de estas naves, de estos arcos formeros que van acompañando un ritmo hacia el lugar principal, ¿verdad? Aquí podemos ver la nave principal o central, donde la direccional sigue existiendo, porque esto ya habíamos visto en las iglesias paleocristianas. Recuerdan también que en las anteriores clases o en los anteriores periodos estas tribunas eran dedicadas a las mujeres. Aquí no, aquí es para los peregrinos, ya sean hombres o mujeres, ¿verdad?, para albergar la mayor cantidad de peregrinantes, ¿verdad? Entonces, estos huecos que ustedes ven, que muchas veces pueden ser ciegos, en este caso tiene aberturas que acompañan el ritmo de las columnas o de los pilares compuestos, donde se le adosan estas columnas, que pueden ser cruciformes y etcétera, como habíamos visto también en la clasificación en la anterior clase, ¿verdad? En algunas iglesias empiezan a notarse o a hacer hincapié en estas nervaduras que van evolucionando, ¿verdad?, a la formación de este arte gótico, ¿verdad? Entonces se reforzaron las aristas de las bóvedas mediante nervaciones, apareciendo así la bóveda de ojivas, ¿verdad?, que es la que va a revolucionar el arte gótico. Esta, por ejemplo, es la iglesia de San Esteban y la Trinidad de Caen del siglo XI, ¿verdad?, donde hay similitudes con otras iglesias de este periodo románico en la utilización de sillerías, en la utilización de estos arcos adosados, que ya van dando los parámetros para el siguiente corte histórico. Pero aquí todavía se lee una direccionalidad, ¿verdad?, horizontal, salvo en esos puntos de unión, por ejemplo, del transepto con la nave central, donde también hay una parte de simbología que es prácticamente que diferencia el mundo terrenal, que sería todo el tema de las naves, y el mundo celestial, que sería ya el altar, sus girolas y sus nichos o absidiolas, donde están ubicados estas pertenencias o estos elementos de devoción, ¿verdad? Entonces, esta es otra catedral en Francia, que es la de Saint-Bayou, donde ustedes pueden ver que, si bien sigue esa, por así decirlo, esa partitura o esas formas de configuración del espacio sacro, también vemos estos arcos formeros. Se siguen utilizando los arcos de medio punto, que es el protagonista, y recuerden que la arquitectura románica se basa en Roma, en los elementos prácticamente utilizados por los romanos, que sería el arco de medio punto, la bóveda de cañón corrido. Entonces aparece todo un sistema de decoraciones, ¿verdad?, con la punta de diamante. Voy a volver a la diapositiva. Este, por ejemplo, es el triforio por encima de estas naves o arcos formeros, y la elevación
de esta nave principal, a través de estas cúpulas, también se sigue leyendo las nervaduras, ¿verdad? Entonces ya van surgiendo, ahí ya vemos una transformación del espacio, seguramente ya con un sentido hacia el gótico, ¿verdad? Borgoña es una región de Francia, vamos a hablar del siglo XI, de importantes edificios, el más destacado, habíamos dicho que es de Cluny, por el Cluny 1 desaparecido, si bien hay en esa región tipo museos, ¿verdad? Donde uno puede ver fragmentos de capiteles, fragmentos de torres o de decoraciones que nos dan la noción de cómo eran esos espacios y también la parte arqueológica. Entonces, Viollet-le-Duc es un personaje importante que me gustaría que ustedes sepan que no solamente es un estudioso de la arquitectura, sino también que crea una revolución en cuanto a los espacios. Por ejemplo, él decía que Notre Dame de París tenía que volverse al plan original, o sea, al proyecto original. Entonces, él siempre hablaba de que la obra tiene que mantenerse en sus aspectos originales. Entonces, un estudioso bastante importante para los que estudian de restauración, es francés y creó la teoría del arte de Cluny, a saber que todos los monumentos de la orden se hicieron a imagen y semejanza. Él decía de que toda esta decantación de iglesias, de catedrales, todas eran a imagen y semejanza de la casa matriz que era Cluny, pero esa teoría entró en duda ya que si bien Cluny tuvo una influencia notoria en todos los monasterios, en las filiales, no hubo un patrón físico porque habíamos dicho también de que el arte románico va utilizando los materiales del entorno, ¿verdad? Entonces, recuerdan, por ejemplo, cómo en Italia hay prácticamente con la Torre de Pisa, si bien fue transformada en el tiempo, va utilizando una materialidad totalmente distinta a la que estamos viendo que se repite en mayor medida en Francia y en España, ¿verdad? Lo que sí transfiere Cluny, como también creo que les mencioné, es la altura, la longitud de las naves, los materiales, el ornamento, entonces, y también la forma de la utilización de la planta en cruz latina y esa cabecera benedictina. Eso es muy importante en cuanto a las transferencias que hace la abadía de Cluny, ¿verdad? Que sería la madre de todas las filiales. Seguimos viendo imágenes del arte románico en Francia, que me parece sumamente interesante, de manera que cuando ustedes estén en territorio ya puedan detectar y deleitarse, ¿verdad? Con este tipo de hecho arquitectónico, ¿verdad? San Bernardo es el promotor de la reforma cisterciense, también hubo otra orden, ¿verdad? Condenó las peculiaridades del arte de Cluny, de los conservados. El principal monumento borgoñón es San Filiberto de Tournus, como podemos ver. Entonces está la torre, las dos torres o macizo occidental ya utilizado por los carolingios, donde esta torre se, se destaca del paisaje y ofrece también el deambulatorio con sus capillas radiales que parten de un centro. En este caso, estas capillas radiales no son semiesferas o absidiolos, tienen una cabecera cuadrada y son pequeñas alteraciones o modos de, de ir brindando un sello particular a estos espacios, ¿verdad? Ahí podemos ver estos, estos ábsides o capillas radiales con un frontis ya recto, ¿verdad? Entonces son variantes que se dan también en el espacio, pero mantienen esa arquitectura maciza, perdurable,
¿verdad? Probablemente ya transformada en el tiempo, y el cimborrio que busca la unión y también es un símbolo de Dios, ¿verdad? En las iglesias. También las criptas adquieren en el románico un gran desarrollo, se ensanchan ocupando todo el espacio debajo de la girola, o sea, debajo del altar mayor y de la girola, llegan a pasar a la nave, con lo cual se convierten en una iglesia subterránea. Aquí podemos ver, por ejemplo, como estas criptas por debajo de la girola, del altar, donde generalmente está los restos del santo o mártir a quien está dedicado el templo, son guardados en este espacio, ¿verdad? Sería prácticamente una catacumba, ¿verdad? Pero ya formando parte de un templo, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto anteriormente y cómo se sigue utilizando con la girola es muy importante porque es una respuesta directa a lo que pasa en las iglesias de peregrinación, ¿verdad? Entonces se podrían hacer ritos o misas en simultáneo, ¿verdad? Entonces, Turena es también un territorio francés, la región más fecunda e innovadora de planes arquitectónicos. En esta región fue muy ardua la tarea de abovedamientos, ofreciéndonos en San Gilderico de Labardín, voy a ir dando algunos ejemplos importantes, a mediados del siglo XI, el primer templo francés enteramente abovedado en piedra, una piedra muy blanda, porosa, ligera, ¿verdad? También buscaban. Y esta iglesia es muy importante para seguir apreciando lo que es la cabecera benedictina. Con esta también actuaban como un contrarresto, ¿verdad? A lo que se iba a esta bóveda de cañón, a sus elementos verticales. Entonces ahí aparecen estos absidiolos, la girola, o sea que el exterior nos transmite lo que ocurre en el interior. Entonces esto es en Francia, se llama Santa Fe de Conques, es tenida por prototipo de la serie en Francia, ¿verdad? De la utilización de esta cabecera tan importante que ya viene de la abadía de Cluny. ¿Por qué se le dice benedictina? Porque son los monjes benedictinos quienes lideran y conforman la abadía de Cluny, ¿verdad? Conforman sus dogmas. Entonces, en el centro de Francia nació un tipo arquitectónico que no quedó vinculado a ninguna región, que sería también la iglesia de peregrinación, ¿verdad? Este tipo aparece ya constituido en el último tercio del siglo XI, se caracteriza por el gran tamaño, ¿verdad? Porque tenía que acopiar la mayor cantidad de peregrinos. Los cruceros son muy importantes, las tribunas también, como habíamos dicho, eh, con sus elementos, las girolas y las capillas absidiales, que serían estas. Considerada como el punto de partida, que es esta, Santa Fe de Conques, de las iglesias de peregrinación, vivió su apogeo gracias a las reliquias de la Santa Fe. En el exterior, la cabecera revela la excelente articulación de los volúmenes a diferentes alturas. Las capillas dan lugar al ábside y el ábside al cimborrio octogonal del crucero, como se puede ver aquí. Vamos a ver si tenemos más. Ahí podemos ver Santa Fe de Conques. La característica más notoria de estos edificios, ¿verdad?, que tienen su base o sus conceptos previos en el arte carolingio y románico, es su combinación de recinto macizo con una fuerte direccionalidad vertical, tanto en sus portadas como en la unión del transepto y la nave principal. Y dice Norbert Schulz, así la iglesia románica es al mismo tiempo fortaleza y puerta al cielo, o sea, tienen varias simbologías, ¿verdad? Y los dos temas edilicios de la época, iglesia y castillo, están íntimamente vinculados, ¿verdad? Entonces,
aprecien esos lugares, esa implantación, ¿verdad? Donde también si cerramos los ojos y venimos a Paraguay, podemos imaginarnos si vienes de otra época, donde también eh, el sentir religioso es lo que prima. Nos imaginamos a nuestras, eh, no quiero decir ruinas porque eso ya fue desechado, ¿verdad? Son misiones jesuíticas. La de Trinidad es para mí una de las más fastuosas de la región, ¿verdad? Que son vestigios arqueológicos, pero también conservados en cuanto a la comunicación que hay con ese entorno verde. Por eso muchas veces, para conocimiento de ustedes, esto es patrimonio de la humanidad. Y eso qué implica, ¿verdad? Que deja de ser patrimonio solamente de una localidad, sino la protección es relativa a nivel mundial y se establecen planes de protección, porque ¿qué pasaría si yo empiezo a edificar en estas colinas, ¿verdad? Perdería esa esencia como elemento único donde se destaca dentro del paisaje. Entonces, fue una lucha un poco años anteriores, la comprensión de esto aquí en Paraguay, en el manejo y la gestión de nuestro patrimonio cultural a manera informativa. ¿Por qué? Porque de repente el turismo y todo lo que implica eso necesita articular y la implantación de nuevos programas, ¿verdad? Por ejemplo, de baños, de restaurantes, de estacionamientos. Entonces empiezan los pedidos y los proyectos, muchas veces me hago responsable, nefastos, donde no se considera estas áreas de amortiguamiento porque quieren construir al lado de la reducción, por ejemplo, en nuestro país de Trinidad. Entonces, eh, prácticamente si nosotros permitimos eso, muchas veces nos tildan como que somos en contra del progreso o que no queremos. No, queremos salvaguardar justamente esto que estamos viendo en pantalla, estos conceptos, ¿verdad? Que sería el hecho arquitectónico destacable dentro de un territorio, y es una tarea ardua, ¿verdad? Donde implica mucha parte conceptual, mucho tacto también. Entonces tratamos de que existan cinturones de protección donde no se pueda construir elementos que puedan distorsionar la apreciación de estos monumentos. O sea, yo trato siempre de hacer una relación con lo que pasa del país, ¿verdad? Y somos nosotros los ciudadanos quienes debemos estar atentos a estas transformaciones o a estos intentos de transformaciones. Eso no implica que una obra patrimonial no pueda ser transformada, pero hay sí, eh, por ejemplo, las misiones jesuíticas sí debería mantenerse la esencia propia en diálogo con su entorno y no alterar eso en la medida posible, ¿verdad? Entonces, hablamos de esta planta de Conque, si bien su nave principal, compuesta por la nave central y dos laterales, hay también una geometría que se utiliza, ¿verdad? Aquí. Por ejemplo, aquí podemos ver que la nave central, que está pintada en celeste, sería 2 veces el cuadrado de lo que hace a las naves laterales, ¿verdad? Es prácticamente muy corta y también las proporciones de este transepto, ¿verdad? Se duplica. Por lo general hay variaciones, ¿verdad? Como en este caso, donde prácticamente es del mismo espesor que la nave central, y en esta intercepción sube un cimborrio, ¿verdad? Y también acompaña a este transepto estas absidiolas que se unen con la girola, que esta prácticamente es una planta típica de las iglesias de peregrinación, que pueden ser mayores o menores, ¿verdad? Y la planta corresponde al modelo, como les había dicho, de iglesia de peregrinación, de forma de cruz latina, con embolatorio girola, que resulta de prolongar las naves laterales para facilitar el tránsito de los peregrinos. Presenta un brazo longitudinal de corta extensión. También
la cultura. Me encantaría tener una clase solamente para hablar de la simbología, de la escultura, de los animales, de cuestiones mitológicas, ¿verdad? Pero básicamente el muro es utilizado para transformar el sentir y también crear en una primera etapa el temor, ¿verdad? O figuras apocalípticas, donde se utilizan elementos de la naturaleza, de la fauna, con una fuerte simbología eh, relativa a los textos sagrados, ¿verdad? Y eso aparece en los capiteles. Recuerdan que hablábamos del capitel historiado. Bueno, se sigue utilizando esto, es utilizado en el periodo románico. También figuras míticas, el, el damero, ¿verdad? Que es una forma de tallado. Ahí pueden ver la perfección de los sillares de piedra, ¿verdad? Cuánto tiempo duraba la realización de estas catedrales, de estas iglesias que siguen perdurando hasta nuestros días, muchas de ellas transformadas. Y aquí podemos ver prácticamente que estas iglesias de peregrinación, cómo mantienen esa esencia en cuanto a la utilización de la planta en cruz latina. Si bien, como dije, vamos a ver algunos ejemplos de la utilización de planta central, pero la más utilizada es esta, la utilización de estas naves laterales que transitan los transeptos y se unen con la girola. También se hace alusión a la cabecera benedictina nuevamente y a las dos torres en la fachada, ¿verdad? Generalmente los espacios más labrados en cuanto a ornamento son las aberturas, las fachadas principales y la fachada de los transeptos, ¿verdad? Y aquí podemos ver a San Saturnino de Toulouse. Ofrece girola, crucero de 3 naves, eleva linterna en el centro de este, lo que obliga al refuerzo de los apoyos y 5 naves. Y la B sería el monasterio de Cluny, que es la matriz de la Gran Orden, presenta un gran pórtico a los pies, dobles naves laterales, doble crucero con absidiolos. Aquí podemos ver el doble crucero, que son, lo que pasa es que se necesita albergar a la mayor cantidad de peregrinantes, que prácticamente hay un boom en cuanto a peregrinar, al sentido de prácticamente de obtener la indulgencia plenaria, el perdón de los pecados. Entonces empiezan un desafío, que es un camino muchas veces de 700, más de 700 kilómetros, donde en aquella época incluso hacían testamentos previos antes de iniciar el camino a Santiago de Compostela, ¿verdad? Porque habían pestes, habían enfermedades, también situaciones muy agrestes en cuanto al peligro que eso eh, significaba, ¿verdad? Entonces seguimos hablando de la arquitectura francesa del siglo XII, presenta un desarrollo tan rico como complicado, o sea, se van complicando un poco en cuanto a la adición de transeptos, a la utilización de estos arcos, en cuanto también a los ornamentos utilizados. Y vamos a hacer 3 grupos para entender: a iglesias con tribunas, sin tribunas y las iglesias con varias cúpulas. Entonces, en Francia están las iglesias con tribuna, que pertenecen al tipo de iglesias de peregrinación, llamadas así porque aparecen situadas en los puntos principales que convergen hacia Compostela. La estructura de las iglesias está muy acondicionada para que los peregrinos puedan desenvolverse holgadamente por su interior a lo largo de sus ininterrumpidas naves laterales y contemplando desde la girola las reliquias. Las tribunas han servido de alojamiento a grandes aglomeraciones. Entonces, ejemplos de este tipo, estamos hablando de iglesias con tribuna, es Nuestra Señora del Puerto en Clermont-Ferrand, donde nuevamente podemos apreciar esta cabecera benedictina, que hay una sucesión en cuanto a niveles y es también una forma de contrarresto
a lo que va a suceder al interno, ¿verdad? Hay una transferencia de cargas también y que hacen a la articulación entre lo que es el ábside, lo que es la nave central, y está tan bien estudiado, le digo yo, porque es tan ameno en cuanto a crear diferentes alturas que van observándose desde el exterior. Aquí podemos ver al interno, utilizan arcos de medio punto, la bóveda de cañón corrido, también estos triforios, ¿verdad?, que albergan las tribunas, y este sería un interior menos labrado, salvo en las columnas adosadas a los pilares, donde se sigue visualizando estos elementos clásicos, de remanentes clásicos, de conceptos clásicos, como las hojas de acanto. Este, por ejemplo, es Saturnino de Toulouse, es otro ejemplo que tiene dimensiones extraordinarias, el empleo de dobles naves laterales. En el deambulatorio se abren 5 capillas. Del punto central del crucero nace un altísimo campanario octogonal. Entonces es otra variante también de la implantación de estas iglesias románicas. Y aquí podemos ver la planta. Básicamente es una iglesia de peregrinación, nuevamente con sus torres, componen la fachada principal, la nave central, las naves laterales, la geometría es muy fuerte. También este transepto, otra vez en la unión, se abre sobre una base cuadrada, este cimborrio octogonal, y el altar rodeado por las girolas y las naves absidiales que parten del centro de esta media esfera, ¿verdad? Ahora entramos a hablar de las iglesias sin tribuna, que es el grupo más numeroso en Francia. La Borgoña posee el núcleo mayor de edificios caracterizados por la riqueza de su escultura. En la Borgoña tenemos 3 subgrupos, ¿verdad? El de Cluny, el de Vézelay y las iglesias ciegas, que vamos a ver. El subgrupo de Cluny se caracteriza por tener la nave central con bóveda de medio cañón apuntada y muy elevada sobre las laterales. Esto permite abrir ventanas para la iluminación directa de esta nave mayor. En la altura presenta 3 pisos, el central, que es el triforio. Modelo de este tipo fue Cluny 3, que era gigantesco, poseía dobles naves laterales, 2 cruceros con deambulatorio. Los recuerdos clásicos en esta región son frecuentes. En el Cluny 3 se veían pilastras acanaladas, superposición de órdenes, entonces sigue influenciando los elementos de Roma, ¿verdad? Este sería el grupo de Vézelay, el subgrupo. Tuvo por prototipo una iglesia desaparecida denominada San Martín de Autun. Hoy la iglesia más representativa es la Magdalena de Vézelay. De esta manera que ustedes vayan conociendo, ¿verdad?, las formas de edificación en el espacio francés, y que luego vamos a ver también en España. Magdalena de Vézelay se caracteriza por carecer de influjos clásicos. Prácticamente aquí no vemos salvo el arco de medio punto, ¿verdad?, y la bóveda de cañón corrido. No tiene triforio, o sea, es sin tribuna, y la nave mayor se cubre con bóvedas de aristas separadas por arcos fajones, y aquí podemos ver que el labrado en los capiteles no responden a un orden clásico, ni tampoco las decoraciones. Ahí podemos ver la planta, ¿verdad?, donde se mantiene el tema de la girola, de las absidiolas o los nichos de devoción. Es también una iglesia de procesión. Y el subgrupo de iglesias ciegas sería el otro, sumamente numeroso. Se distingue porque las iglesias tienen la nave central casi a la misma altura que las laterales, lo que ocasiona una gran oscuridad en el interior al no poderse abrir ventanas. Nuestra Señora la Grande en Poitiers es un buen ejemplo de este grupo. Aquí podemos ver, este sería
prácticamente estas iglesias ciegas, ¿verdad? Donde hablan de que sus naves centrales y sus naves laterales prácticamente tienen la misma altura, lo que imposibilita poder colocar ventanas que puedan iluminar al interno, ¿verdad? Y aquí también, según la bibliografía, hay una influencia bizantina, ¿verdad? En estos pequeños triángulos elevados que parecerían que son los minaretes, ¿verdad? Los musulmanes, pero adosadas a la fachada principal, muy ornamentada. Entonces sirven también estas torres como contrafuertes a los empujes de la fachada y el frontón manifiesta la continuación del opus sectil romano, un mosaico de piedras recortadas. Entonces hay mucha información en esta fachada. Aquí podemos ver el entorno, que para no visualizar solamente el hecho arquitectónico como un elemento puntual, hay toda una ciudad que se conforma con relación a estos puntos que se erigen y que se mantienen en el tiempo, con una perspectiva también como un espacio frontal que ayuda a que el ciudadano pueda no solamente tener en cuenta de que este es un elemento principal, sino también como perspectiva a la fachada de este templo y al inicio de este fenómeno. Ahí podemos ver detalles del labrado en piedra, ¿verdad? Adán y Eva, el Cristo, también figuras mitológicas como haciendo tener miedo a lo que es el infierno, ¿verdad? Y el pecado. Entonces empieza ese sentir de que yo necesito peregrinar para el perdón de mis pecados. Detalles también de estas aberturas abocinadas, como le llamábamos, y toda esa sucesión de arcadas, ¿verdad? Que van flanqueando los ingresos, la utilización de estos capiteles historiados y también elementos místicos utilizados. Fíjense en estas caras, prácticamente ahuyentando a los demonios, ¿verdad? O también muchas veces representando al demonio, ¿verdad? Entonces era un texto conforme a las escrituras, donde a través de estos elementos adoctrinaban al fiel, ya que recuerden de que en esa época solamente en los monasterios uno podría acceder al conocimiento, ¿verdad? A través de las bibliotecas, a la utilización del latín, etc. Ahí podemos ver qué maravilla estos labrados en piedra, ¿verdad? Estas iglesias son consideradas patrimonio de la humanidad en Francia. Luego están las iglesias con varias cúpulas, muy interesantes también. Son algunos exponentes que quedan de esto. Es un grupo, se podría decir, bizantinizante, pero no todas las cúpulas responden al ideal de Bizancio. Estos monumentos tienen ciertas características propias, que es prácticamente el patrón común. Unas poseen planta en cruz latina y naves laterales, montándose las cúpulas sobre trompas, ¿verdad? Ejemplo, Catedral de Puy, San Hilario de Poitiers. Otras tienen solo una nave, apoyando las cúpulas en pechinas y careciendo de columnas y pilares. La Catedral de Angulema, Cajor e Iglesia de San Esteban de Pirahuex, que vamos a ver. Esta es la Catedral de Angulema, ¿verdad? Su fachada pertenece a la misma familia del edificio anterior. Portadas y arquerías constituyen el mejor emplazamiento para una escultura relivaria, muy similar a los repujados de las piezas de orfebrería. El remate cónico de sus torrecillas de contrarrestos es un motivo que llega al románico español posteriormente. Esta es la Catedral de Angulema,
Al interno ustedes pueden ver esta sucesión de cúpulas ubicadas sobre estos, montadas sobre estos triángulos articulados propios de la arquitectura bizantina, que son las pechinas, ¿verdad? Se conserva la nave en cruz latina, pero aparece en cada eh, trayecto o en cada tramo una bóveda, ¿verdad? Entonces también hay estas variaciones en piedra. Y esta iglesia es muy particular, eh, prácticamente tiene una imitación a San Marcos de Venecia, es la iglesia San Front de Periwex, que prácticamente es un todo aparte, utiliza la planta en cruz griega, naves colaterales, 5 cúpulas tiene, y aquí como se ve en el entorno, está en una iglesia románica también, o sea que hay esas variaciones, pero obviamente eh, la más utilizada es la planta en cruz latina. Ahí podemos ver desde una vista aérea la planta en cruz griega con estas cúpulas, cómo se puede organizar el espacio y también la utilización de estos cimborrios. Este sería el acceso y aquí sería la unión entre la nave lateral y el transepto prácticamente en esta cruz griega y lo que es el ábside. El mayor número de cúpulas, 6, lo tiene la Catedral de Puy en Velay. Quería mostrarles que también hay variantes en cuanto a la utilización de estas cúpulas, que si bien en su mayoría son bóvedas de cañón corrido, también hay estas variantes. En Francia, su rico colorido denota una clara influencia oriental en la fachada que puede explicarse por mediación de los monumentos musulmanes. Forma parte de un convento, ¿verdad? Un monasterio, donde de nuevo podemos visualizar el claustro como elemento configurador donde sobresale la iglesia dentro del conjunto, ¿verdad? Ahí podemos ver una imagen prácticamente aérea donde se sigue visualizando esta nave con esta de tambor y en el acceso a estas naves, estas torres, ¿verdad? También aquí podemos ver lo que les había mencionado, que hay en este San Benito de Loira, estos triforios muchas veces aparecen eh, sin una sustracción del muro, ¿verdad? Vamos a ver un poco qué pasa en Alemania. Eh, la fórmula perfecta se da en San Miguel de Hildesheim en el 1022. Se constituye un tipo de iglesia basilical con 3 naves, 2 cruceros, 2 coros, cubiertas de madera. Se utilizan mucho las cubiertas de madera en Alemania, proporciones fijas, no hay referencias escultóricas y se utiliza mucho el color rojo y blanco, que es típico del arte alemán. Esta es la iglesia prácticamente representativa del románico alemán, que se llama San Miguel de Hildesheim. Continúa el plan carolingio, caracterizado por poseer 2 coros, aquí y otro aquí en los transeptos, 2 cruceros, como les había mencionado, una nave, 2 laterales, y también mantiene la girola. Y la ligereza de los soportes y la ausencia de contrafuertes es la consecuencia del empleo de la madera en la cubierta. O sea, acá no necesitan contrafuertes porque se utilizan los techos de madera. Ahí podemos ver cómo es el románico en Alemania, un ejemplo, ¿verdad? Tiene doble coro, como habíamos dicho. Ahí no se visualizan contrafuertes porque esas naves están, el cerramiento superior está hecho de madera. Ahí podemos ver una imagen, la utilización de estos colores.
propios del arte alemán, pero utilizan sí los arcos de medio punto. Estos capiteles más bien serían macizos, hay una ausencia de elementos clásicos en estos capiteles. Muy famosa es la Catedral de Worms en Alemania, es el monumento más grandioso de esta época en Alemania, donde hay de nuevo una geometría. El románico utiliza mucho la geometría, ¿verdad? Y aquí podemos ver, aquí hay un ábside y un contraábside, entonces el acceso se hace de manera lateral. Son variantes que se van dando en estos territorios, ¿verdad? Está flanqueado por estas dos torres de formas circulares que rematan el edificio. Entonces esto ya prácticamente es del siglo XII. Ahí podemos ver el acceso porque aparecen estos ábsides con estos elementos ascendentes tanto en el frente como en el posterior y viceversa. Santa María de Laach es también muy importante, donde se sigue viendo este escalonamiento, las torres, y hay un influjo francés que en Alemania cuenta con importante grupo de iglesias románicas como esta. Todas ellas tienen galerías enanas, acá podemos ver estas galerías, arquillos lombardos, que son estos adosados al muro. El rasgo peculiar son los tejados poliédricos que se cubren las torres o sin bordes. Y Santa María en Capitol utiliza una cabecera trebolada, aquí podemos ver que son variantes que se van dando en el espacio alemán también. Y Colonia es la franja de territorio que posee un grupo de importantes iglesias románicas. Otra de las obras que son plantas que no son usuales, ¿verdad? Pero que sí existen de este periodo, es en Alemania, en Colonia, San Jereón. Es muy popular esta iglesia y mantiene estos elementos propios del periodo románico con estas aberturas ciegas y también con estos ábsides, ¿verdad?, que van surgiendo y un predominio del macizo sobre las aberturas. En Inglaterra, vamos a ver qué pasa en Inglaterra, de manera que ustedes tengan una visual de qué va pasando con el movimiento románico en estos países, ¿verdad? Hay edificios de gran tamaño, las catedrales han tenido régimen de abadías y de ahí ciertas dependencias como el refectorio, las cabeceras tienen testeros planos, prácticamente no utilizan más los planos que los curvos. El crucero sobresale mucho y en su centro se eleva una gran torre linterna. Por influjo monástico, el cuerpo hasta los pies resulta muy largo, hay una ortogonalidad de los volúmenes y no falta la tribuna. Ahí podemos ver, por ejemplo, la catedral de Durham. En este edificio nace la bóveda de ojivas. Ayer pensaba mucho en este tipo de edificios cuando ocurrió el funeral de la reina de Inglaterra, ¿verdad? Robustos pilares son utilizados en la catedral de Durham. También aparecen decoraciones en estos fustes, ¿verdad?, molduras, adornos, pero ya va también surgiendo el arco de o las bóvedas de ojiva. Bueno, hablarles un poco de otras catedrales importantes en Inglaterra que fueron modificadas en el tiempo, pero que en las que se puede visualizar estas plantas en cruz latina, ¿verdad?, el claustro, también estas cabeceras absidiales, los claustros nuevamente y los transeptos.
O sea que el patrón prácticamente es común, hay variaciones, pero que siempre hay premisas de diseño propios del románico. Vamos a adentrarnos a un mundo rápidamente para poder ir decantando en lo que queremos visualizar, que es el camino en sí de Santiago. Eh, el románico español, recuerden que en el territorio, en la península, tuvimos a los mozárabes, ¿verdad? A todo lo que es el arte prerrománico, ¿verdad? A los visigodos con el arco de herradura, que luego va a utilizar el mozárabe, ¿verdad? Entonces eso influye mucho en el románico español, ¿verdad? Diversas circunstancias concurrieron para que en España se incorporara a la comunidad románica europea, pero la consecuencia inmediata fue el afianzamiento del Camino de Santiago, ruta de peregrinación y de trasiego de elementos culturales. Los reyes y los grandes dignatarios de la iglesia se sentían fuertes, opulentos, y ellos cargaron con las costosas fundaciones religiosas. O sea, cuánto costaba hacer o sostener la construcción de esas catedrales, ¿verdad? Pero tanto eran los aportes, ¿verdad? Que eso ayudó mucho a la erección de estos templos, ¿verdad? Y también ya fue un periodo de que esas invasiones bárbaras ya estaban bien resguardados, ya era un periodo más estable, ¿verdad? Esto en Francia, tipología de iglesia, tenemos un sinfín de planes, pero predomina sí la planta longitudinal, la planta basilical en cruz latina, ¿verdad? Lo típico románico, el frontis con estas torres, también los vanos abocinados, las aberturas abocinadas, eh, prácticamente la piedra es el protagonista también, es la protagonista. Hay un predominio del lleno, ¿verdad? Sobre el vacío y los cimborrios utilizados. También es muy importante esta iglesia de San Clemente de Taúl por sus proporciones en cuanto a su campanario anexado, que crea un dominio en ese territorio prácticamente inhóspito, pero que es el resultado sí de esta peregrinación donde nuevamente se da el ábside, las capillas laterales devocionales y el elemento dedicado prácticamente a la ascensión y a la unión de Dios, que sería el campanario. Ahí podemos ver un poco del territorio de San Clemente de Taúl en España, la utilización de la piedra, también muy pocos vanos, el elemento vertical que es el campanario, en este caso muy desarrollado, y es solamente una nave. Y ahí podemos ver un detalle del ábside, aquí vamos a verlo mejor, con contrafuertes exteriores, también esta sucesión de elementos morfológicos adicionados a lo que es el cuerpo principal, que representa lo terrenal, y esta parte elaborada con ábsides sería lo celestial, que alberga el altar y las capillas radiales. Estas son variantes de plantas centralizadas. Es una iglesia que se denomina Santa María de Unate. Entonces uno dice, ¿por qué aparecen en estos lugares tan inhóspitos, verdad? Pero son resultados justamente de esos caminos procesionales que necesitaban de estos espacios para acogida de los fieles, ¿verdad? Que peregrinaban. Es una planta octogonal y tiene un claustro aporticado. Otra iglesia también exenta, ¿verdad? Dispuesta de manera prácticamente distinta a lo que es una planta longitudinal, sería la iglesia del Santo Sepulcro Navarra, que más que nada hace una alusión, una semejanza al templo del Santo Sepulcro de Jerusalén.
Habrían tres rutas procesionales, una era a Roma, otra era a Jerusalén y predominaba la ruta de Santiago de Compostela, ¿verdad? También hay influencias bizantinas en este espacio, como dijimos, por ejemplo, en la utilización del remate de esta cúpula gallonada prácticamente, que a manera ilustrativa les voy pasando. Y vamos a empezar en estos últimos minutos a hablar básicamente de lo que es el Camino de Santiago, eh, donde en el siglo XI y XII las peregrinaciones, las cruzadas, ¿verdad? Las cruzadas eran movimientos o guerras para recuperar espacios sagrados que los musulmanes habían invadido o de los cuales se habían apoderado. Entonces eran ganar territorio para Dios, ¿verdad? Eso fue muy importante en la Edad Media. Las órdenes monásticas, dijimos ya que fueron mimadas por los reyes, por la iglesia, potenciaron las peregrinaciones y se encargaron de construir a lo largo de los itinerarios todo tipo de edificios de acogida a los peregrinos. Los destinos, dijimos, Santo Sepulcro en Tierra Santa, la tumba de San Pedro en Roma y del apóstol Santiago en Galicia, que es el punto final de este Camino de Santiago. Ahí podemos ver, prácticamente esta es una vía cultural de mucha significación. Imagínense transitar esto en medio de bosques, de montañas. Entonces el peregrino necesitaba de programas de acogida, ¿verdad? Entonces eso genera en el territorio todo esto que fuimos viendo, dedicados al culto y también de acogida a estos peregrinos, ¿verdad? Puente La Reina es el punto donde converge justamente el camino hacia Francia, donde está Poitiers, Périhueux, Conques, que habíamos visto justamente todos esos ejemplos de manifestaciones hechas y que forman parte de este camino. Entonces, aquí está Santiago de Compostela, hasta hoy día, o sea, es muy famoso el Camino de Santiago. Ahí podemos ver ya con unos ejemplos, por ejemplo, Burgos es muy importante, también León y Santiago de Compostela. Y aquí están las ramificaciones hacia Francia. Y prácticamente las características ya hemos hablado de las iglesias de peregrinación de manera general. Utilizan plantas basilicales de 3 o 5 naves, bóvedas de cañón reforzadas con fajones, tribunas. Las tribunas es una respuesta, como habíamos dicho, a albergar la mayor cantidad de fieles. Las cabeceras con girolas, capillas radiales. Entonces tenemos, por ejemplo, San Etienne de Nevers, San Cerny de Toulouse, San Fe de Conques, que todos estos habíamos visto anteriormente. Entonces ahí podemos ver los ejemplos, y esta es la de Santiago de Compostela. Claramente utiliza la planta en cruz latina, que es la más utilizada en las iglesias de peregrinación, la utilización del transepto, de capillas o absidiolas que acompañan este transepto, que se unen a la girola en torno al altar. Ahí podemos ver. Esta es la de Conques, recuerdan que tenía cortita las naves principales, y aparecen los elementos típicos de configuración espacial de una iglesia de peregrinación, que es la girola, el crucero en amarillo, las naves, el ábside, donde está el altar, y las capillas que se van colocando acompañando a esta girola. El Camino de Santiago se convirtió en la gran empresa de los monjes de la Orden de Cluny, que erigieron monasterios, abadías, colegiatas en un estilo románico pleno. Está una representación encontrada de estos peregrinos, y aquí podemos visualizar justamente esa cabecera benedictina, ¿verdad? Que es el producto del
de lo, prácticamente de lo impuesto o lo transmitido por la orden de crimen. Eh, es un grabado del siglo XVIII donde se representa a Santiago de Compostela en este espacio reunitivo, ¿verdad? Que lo tienen las misiones jesuíticas, si bien en otra época lo tiene San Pedro con sus plazas enfrente, también Santiago de Compostela converge a sus peregrinos en un gran espacio que es la Plaza Obradoiro, como lo dice, como se llama actualmente. Bueno, habíamos visto el porqué de iniciar este peregrinar, ¿verdad? En búsqueda justamente de estas reliquias. Imagínense que de repente habían, según la bibliografía, ¿verdad? Habían iglesias que no tenían reliquias y hasta robaban eso para obtener un mayor número de peregrinantes, de manera que ese espacio sea atractivo para las visitas, ¿verdad? Entonces, estas iglesias de peregrinación guardaban objetos artísticos, lujosos relicarios, eh, que tenían efectos milagrosos que se les atribuía, y eso originaba a través de la intensa fe de los creyentes que creían que operaban milagros. Entonces empezaba la búsqueda de poder acceder al perdón de los pecados, a la curación de enfermedades, al bienestar y a la prosperidad, que solamente llegando hacia esos puntos podían obtener los sellos para obtener el diploma, que era la Compostela, que les voy a mostrar también qué es. Pero también tenemos que saber que Santiago de Compostela, el edificio en sí, no es lo que no surgió como uno lo ve actualmente, ¿verdad? Era una iglesia prácticamente románica en su más estilo, en su puro estilo, con las torres en la fachada, con las naves, con el transepto, con esa cabecera benedictina de sucesión de ábside y absidiola. Básicamente esto es una representación de cómo fue proyectada esta iglesia o esta catedral en un entorno, en una ciudad amurallada, ¿verdad? Porque también los peregrinantes querían protección justamente. Aquí podemos ver que se ubican todo un sistema de programas en torno a esta iglesia ubicada enfrente hay un espacio donde convergen estas rutas o estas calles, y ahí se pueden ver eh, alzados de, de cómo iba concibiendo esta primera fase ideal, que básicamente responde a una iglesia de peregrinación románica pura, pero se va transformando en el tiempo, ¿verdad? Voy a ir pasando un poco más rápido para que ustedes puedan visualizar un video que me gustaría que observen. Aquí pueden ver esa cabecera benedictina del cual hablábamos, típico, que fue concebido en sus inicios. Esta es una axonométrica de cómo era Santiago de Compostela en su proyecto inicial. Una representación también de esas torres macizas, ¿verdad? Y ya posteriormente cómo fue transformándose. Y forma parte de todo un sistema de claustro, de elementos eh, relativos al funcionamiento de la catedral. Aquí se puede ver la girola, por debajo está la cripta, y lo típicamente correspondiente a una iglesia de peregrinación, eh, capillas radiales, absidiolos, torres que flanquean el ingreso. También una parte simbólica muy importante, el mundo terrenal, que serían las naves longitudinales, prácticamente lo divino, y este es el tránsito, ¿verdad?
eh, bueno, prácticamente las cabeceras daban al oriente en estas iglesias porque Dios significaba luz y era el surgimiento de la luz según el movimiento del sol. Actualmente Santiago de Compostela luce así, luego de las sucesivas reformas que sufrió, entonces ya con más que nada un aporte barroco muchas veces puede leerse en estas torres, ¿verdad? Y ahí podemos ver la fachada principal y la plaza de Obradoiros, que fue realizada por Casas Novoa en el siglo XVIII. Entonces uno al llegar a este punto final, al broche de oro, puede visualizar esa fachada tan maravillosa. Y Bueno chicos, vamos a compartir hasta acá el punto del video que está en la plataforma, es 1 hora 32. La profe después sigue hablando de Santiago de Compostela, si es que quieren, todo el material está disponible para ustedes. Quiero también dejar un espacio para las preguntas, si hay dudas, si hay algo. Oficialmente sus notas ya están en la plataforma, ya pueden ver. Y eso creo que es todo. Si alguien me quiere preguntar algo, adelante, este es el momento. Profe, ¿qué pasó de esas iglesias de peregrinación? Tipo, ¿qué se hace con ellas hoy en día? Siguen siendo iglesias. Y En se el siguen paso, usando. siguen siendo espacio oculto, exactamente. Aunque, por ejemplo, en Italia la gran parte de las iglesias, a mi cámara está off, perdón, se puso mi cámara. Em, pero gran parte de las iglesias se usan también como espacio turístico, pero siguen funcionando las iglesias. Gracias por tu pregunta. Sí, Diana. Profe, tenía nomás una consulta acerca de la asistencia del primer parcial. A mí me marca que está rojo y no entiendo por qué. Morales. ¿No firmaste en la lista? Y voy a mirar ahora si está en los exámenes. 5 segundos, Sí, ¿verdad? firmé. Entonces, Morales Saldívar. Ah, bueno. Veo tu examen, pero no está tu firma en la lista. O habrás firmado el de tu compañera. Voy a revisar ahora si es que firmaste sin querer. Gracias por avisarme, corrijo eso. Gracias, profe. Por que estoy, por favor, si alguien me está escribiendo, es para que estoy corrigiéndole a la compañera primero. Y ahora veo tu mensaje. Prefiero que me hables en voz alta. Matías, profe, ¿en qué parte se ve las notas? La verdad que, bueno, muy buena pregunta porque yo veo desde el EPROF. Entonces creo que es el EALO. Ahí está. Gracias a la compañera que le respondió. En parciales, No, profe, perdón, una consulta. Los que expusimos hoy tenemos que alzar en la plataforma solamente una persona, lo de por el favor. inicio. Sí, por favor. Y hermoso salve, PT. Muchas felicidades. Gracias, profe. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Em, cuando hablaban de las partes de los monasterios, había tipo una sala que explicaron que era donde los monjes leían tipo la regla. ¿Cómo se llamaba esa sala? ¿La sala de oración o cuál estamos hablando? Tenía un nombre, tipo sala algo. Ok, voy a estar revisando otra vez el video y te comparto. O máximo también te animo a que vuelvas a ver. Voy a revisar después. Justo estaba viendo más, justo quería demasiado revisar que todas sus parciales estaban en plataforma. Ahora estuve viendo eso, pero te respondo Alicia, gracias por preguntar. 20, Matías. Ujú. Yo también pienso lo mismo.
A meterle pata. ¿Alguien más tiene una pregunta? Creo que se están retirando luego, así que fuerza chicos.